El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, cuando Jesús regresó en la barca al otro lado del lago, se quedó en la orilla y ahí se reunió mucha gente. Entonces se acercó uno de los jefes de la sinagoga, llamado Jairo. Al ver a Jesús, se echó a sus pies y le suplicaba con insistencia: mi hija está agonizando, ven a imponerle las manos para que se cure y viva. Jesús se fue con él y mucha gente lo seguía y lo apretujaba. Entre la gente había una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años. Había sufrido mucho a manos de los médicos y había gastado en eso toda su fortuna. Pero en vez de mejorar, había empeorado. Oyó hablar de Jesús, vino, se le acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto, pensando que con solo tocarle el vestido se curaría. Inmediatamente se le secó la fuente de su hemorragia y sintió en su cuerpo que estaba curada. Jesús notó al instante que una fuerza curativa había salido de él. Se volvió hacia la gente y les preguntó: ¿quién ha tocado mi manto? Sus discípulos le contestaron: ¿estás viendo cómo te empuja la gente y todavía preguntas quién me ha tocado? Pero él seguía mirando alrededor para descubrir quién había sido. Entonces se acercó la mujer, asustada y temblorosa, al comprender lo que estaba pasando. Se postró a sus pies y le confesó la verdad. Jesús la tranquilizó diciendo: hija, tu fe te ha curado, vete en paz y queda sana de tu enfermedad. Todavía estaba hablando Jesús cuando unos criados llegaron a la casa del jefe de la sinagoga para decirle a éste: ya se murió tu hija, ¿para qué sigues molestando al maestro? Jesús alcanzó a oír lo que hablaban y le dijo al jefe de la sinagoga: no temas, basta que tengas fe. No permitió que lo acompañaran más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Al llegar a la casa del jefe de la sinagoga, vio Jesús el alboroto de la gente y oyó los llantos y los alaridos que daban. Entró y les dijo: ¿qué significa tanto llanto y alboroto? La niña no está muerta, está dormida. Y se reían de él. Entonces Jesús echó afuera a la gente y con los padres de la niña y sus acompañantes entró a donde estaba la niña. La tomó de la mano y le dijo: Talita cum, que significa: óyeme, niña, levántate. La niña, que tenía 12 años, se levantó inmediatamente y se puso a caminar. Todos se quedaron asombrados. Jesús les ordenó severamente de que no lo dijeran a nadie y les mandó que le dieran de comer a la niña. Palabra del Señor. Siento, por favor. Dentro de una familia viene el momento en el que hay que reconocerlo, es una gracia muy especial por parte de Dios que concede a una familia la gracia de tener un hijo y pues llega a alegrar a la familia. Hoy en la Sagrada Escritura, en esta parte de la liturgia de la palabra, tenemos a 2 hijos y los 2 mueren. Bien, el hijo rebelde y el hijo bonito, el hijo lindo, el hijo que acompaña a los papás. Y les voy a poner primero en el contexto del niño rebelde. Este es Absalón, que es el hijo del rey David. Él era el hijo mayor y por lo tanto le tocaba el reino. Y no obstante, aunque le tocaba el reino, no se esperó a que el rey David falleciera. Él le quiso arrancar el reino a su propio papá y se levantó en armas contra él. Seguramente habrán tenido alguna discusión, el rey David le habrá puesto algún castigo y esto fue la gota que derramó el vaso para que este niño rebelde se levantara contra su papá para quitarle el reino y formó todo un ejército. Y entonces en Israel entraron justo precisamente por el niño, por este joven, en guerra civil. Y el mismo pueblo en 2 bandos estaba peleando
Y por supuesto el rey David también tenía sus aliados, tenía su ejército y tenía que defender a su gente. Así que se libró una batalla en el que el rey David no quería entrar, no quería que esta guerra se hiciera, pero tenía que defender a su gente. Llegó el momento en el que el ejército de Absalón, de su hijo, pierde. Y entonces todos salen huyendo. Y fue esto lo que nosotros escuchamos en la primera lectura. El rey David estaba en su palacio, él no participó en la guerra, era levantarse contra su propio hijo, así como él se había levantado, así como Absalón se había levantado contra su padre. Y cuenta la Sagrada Escritura que él iba cabalgando y tenía su cabello largo y pasando por una encina se le enredó el cabello y él quedó colgando. Y fue como uno de sus enemigos tomó 3 flechas y se las clavó en el corazón. Fue lo que escuchamos ahora en la primera lectura. Y entonces muy contento va con el rey David, que estaba en el palacio preocupadísimo, y le dice: ¿dónde está mi hijo? Y este hombre le dijo al rey David: tu hijo ha fallecido, alégrate, porque Dios te ha concedido la victoria sobre tus enemigos. Y el rey David llora, porque sí habrá sido su enemigo, habrá sido rebelde, tal vez no lo había obedecido, pero era su hijo. Y eso le duele a David. Y David llora. Y entonces cuando todo el ejército se entera que han tenido la victoria porque murió el enemigo del rey David, su propio hijo, pero el rey David está triste, entraron a la ciudad, pero en lugar de ir cantando victoria, entraron en silencio como si hubieran perdido, porque en definitiva sabían que habían perdido. El rey había perdido su hijo. Segundo, pasamos ahora al Evangelio. La princesa de la casa, la alegría, y de repente es esta niña de la cual no conocemos el nombre, conocemos simplemente que era hija de uno de los jefes principales llamado Jairo, se enferma. Y entonces toda la familia entra en crisis, iban a buscar médicos y preguntan y le piden mucho a Dios, y la niña fallece. Es entonces cuando, antes de que falleciera, el papá, estando esta niña muy enferma, va corriendo con Jesús y le dice: por favor, acompaña a mi hija, imponle las manos. Lo que para nosotros podría ser nada más como ir a ver a Jesús, en realidad fue muchísimo más profundo, porque el papá era jefe de la sinagoga, era alguien de autoridad, y reconocer a Jesús e ir a pedirle a este muchacho, a este joven, que fuera a imponerle las manos a su hija, significaba el tener que abajarse, el humillarse y reconocer que en este hombre estaba precisamente la salvación y la respuesta de Dios. Y cree y se acerca con Jesús para pedirle la curación de la niña. Y es aquí como mientras está pidiéndole, llegan los servidores y le dicen: ya no disturbes al maestro, tu hija ha muerto. Y llega Jesús y le dice: no te preocupes, ten fe, ten fe. Y bueno, qué bonito cómo termina. Jesús resucita a la niña, la levanta, le entrega a sus papás y le pide que le den de comer. La maravilla de un hijo, no importa que sea rebelde, no importa que sea el gran santo, es mi hijo. Y tenemos que dar gracias a Dios. Hoy yo creo que la Sagrada Liturgia nos recuerda no solamente dar gracias, pedir a nuestro Señor por todos nuestros hijos, ustedes que tienen sus hijos, y dedicarles esto, ¿no? Sobre todo estos 3 elementos que nos ayudan mucho para que ellos vayan creciendo. Siempre los momentos de rebeldía, como le pasó a San Agustín, como le pasó a muchísimos santos también, que en algún momento de su vida se convierten. ¿De dónde vino su conversión? Vino precisamente por lo que habían recibido de sus papás. San Agustín llegó el momento en que dijo: fue Mónica, fue mi mamá, fueron todas sus lágrimas, fueron sus enseñanzas quienes me convirtieron. ¿Quién fue que resucitó a la hija de Jairo? Fueron las lágrimas del papá. Las lágrimas del papá que se acercaron para pedirle a Jesús que ella la sanara. Bueno, pues dedicar muchísimo tiempo a los hijos, eso es importante. Escuchar a los hijos, dedicarles tiempo y darles las enseñanzas necesarias para que ellos vayan creciendo. Todos dentro de nuestra vida tenemos el momento de rebeldía.
y en el que uno dice, ay, creo que mi hijo, mi hija se está volviendo más rebelde, ya no me hace caso, etcétera. Todos pasamos por ese momento, pero se van a mantener firmes y van a retomar bien el camino recto si es que en casa hubo mucho tiempo, si es de que mamá, papá me escucharon, si es de que ellos me enseñaron con su propia vida. Así que, bueno, hoy darle gracias a nuestro Señor y hacer un examen de conciencia, pedir por nuestros hijos, por sus hijos, para que el Señor les siga acompañando, bendiciendo y los siga conduciendo por el buen camino. Que así sea.